Floricanto presenta. ¿Sabías que Jesús te libera? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, fíjense cómo lo que yo les decía, Jesús es la verdad que nos libera. Cuando hablamos de la liberación que el Señor hace, el texto es magnífico, porque por un lado los judíos, hay que tomar en cuenta que estaban oprimidos por el Imperio Romano, así es de que no eran libres, aunque ellos decían que sí. Pero el Señor Jesús está hablando de una libertad más profunda, una libertad interior, y que yo voy a decir todavía más profunda y me va a quedar primero en el plano psicológico. Pero el Señor nos ofrece una libertad todavía mucho más profunda en el alma. Bien, pues se engañan los judíos cuando dicen que son libres. Se sentían libres, pero sabían que estaban dominados por el Imperio Romano. Y psicológicamente están presos porque vivían muchas restricciones. Yo definitivamente no los voy a juzgar. Cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo y de acuerdo a lo que nosotros logramos conocer, pues así actuamos, por decir algo. Alguien que dijera: es que yo veía cómo mi papá le pegaba a mi mamá, entonces yo entiendo que yo debo de pegarle a mis hermanas y debo de pegarle a mi esposa para cuando me case. Es lo que él cree a partir de lo que él vio. Pero eso no es amar a Dios. Amar a Dios es respetar al otro y buscar que el otro también sea feliz. Bueno, pues desde que yo veía cómo mi papá y mi mamá se peleaban y entonces mi mamá me decía que yo no quisiera a mi papá y mi papá me decía que yo no quisiera a mi mamá y cada uno me decía cuánto sufría y entonces yo también hoy de repente me hago la víctima de todo. Es lo que aprendí. Sí, pero victimizarse no es ser libre. Sí, cuando alguien dice es que los malos son los otros, los de enfrente, pues no. Definitivamente yo no me puedo victimizar. Sí, efectivamente cometo sus errores, sus fallas y quizás me afectan, pero no por eso yo me voy a victimizar y decir: ay, vean mi pobrecito de mí, me quedo con los brazos cruzados. No, quizás tendré que poner tierra de por medio, separarme de aquellos que me agreden, pero algo así como que decir yo no soy feliz por la culpa de otro, no.
Yo insisto, psicológicamente eso se nos dice, incluso algunos dicen, aléjate de las personas que son negativas, tú eres dueño de tus sentimientos, la felicidad depende de ti. Yo estoy de acuerdo con muchas de esas ideas y principios que enseña la psicología positiva. Pero además el Señor Jesús nos libera del pecado. Sí, del pecado y de sus consecuencias. Del pecado porque yo peco, soy pecador, todos los seres humanos somos pecadores y la verdad es la que nos hace libres. Y la verdad es Jesús. Entonces, lo primero es con humildad, ya lo hemos dicho, reconocer mis debilidades, mis faltas, mis pecados. Quisiera ser mejor de lo que soy, pero no lo soy. Sin embargo, Dios me libera de mi pecado y esa liberación no significa que me quedo como yo estoy, sino que voy a poner lo mejor que está de mi parte para salir adelante, pero sobre todo con la gracia de Dios. Y el Señor también me libera del pecado de los demás. Sí, quizás mi padre, mi madre o alguna persona abusó de mí, de su autoridad, me hizo sentir mal, sí, y entonces yo vivo atorado en el resentimiento y amargado y frustrado. Un alivio psicológico es que yo perdone, pero para perdonar plenamente con la gracia de Dios. De tal manera que cuando el Señor Jesús dice, la verdad les hará libres, y ustedes no me creen porque su padre es el padre de la mentira, lo que les están diciendo es de que están cerrando su corazón a la verdad que es Cristo, y cerrando el corazón a la verdad de Cristo, el corazón y la mente, están cerrando a esa libertad exterior que el cristiano puede tener, a esa libertad psicológica que también podemos tener, y sobre todo esta libertad moral, que entonces esa libertad se convierte en paz, en alegría, en gozo, en dinamismo, en deseo de servir a los demás, en el esfuerzo también con la gracia de Dios para evitar el mal. La Cuaresma, si la comenzamos con las tentaciones, ¿recuerdan? ¿Y quién no tiene tentaciones todos los días? Tan así que en el Padre Nuestro lo decimos. Pero cuando estamos abiertos a la gracia de Dios, la libertad de Dios, el amor de Dios, la verdad de Jesús, entonces también en nuestro corazón experimentamos esta libertad interior que el Señor nos da. Pues meditemos en esto, que verdaderamente para poder comprender la palabra de Dios y hacer la vida, todavía nos hace falta mucho. Pero por un buen principio es por lo menos eso, saber que la verdad nos hace libres y que la verdad es Jesús. Y que la libertad que el Señor nos da es una libertad integral, desde lo exterior, desde lo psicológico, anímico, podríamos decir, pero en lo moral. Y entonces, si somos libres, podemos amar. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, porque el que ama pretende no pecar. ¿Sí? Porque el que ama es libre y no se queda con el que dirán. Porque el que ama auténticamente en Cristo, ama con pureza al prójimo. Y si se da cuenta que en su amor se está desviando, corrige. Ama y haz lo que quieras. Porque si amas en la libertad que Cristo te da, porque Él es la verdad, el camino y la vida, pues entonces, querido amigo, sí, efectivamente Jesús nos hace libres. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.